Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Hoy iniciamos un ciclo pequeño, no porque Eduardo Chillida no se merezca un ciclo mayor y muchísimo más, pero bueno, dentro de la programación que tenemos en la asociación teníamos este espacio. No queríamos dejar pasar este año del centenario de su nacimiento sin hacer, en este caso, un pequeño homenaje a su persona y a su obra. Además de estas dos conferencias, alguna gente de la asociación, algunos socios, en el mes de mayo podremos disfrutar del espacio Chillida, de Chillida Leku, un espacio, un regalo que el autor nos ha legado y que lo estábamos comentando ahora, un sitio muy especial, un sitio único, un espacio pensado, sentido, realizado por el autor. En ese sentido es un espacio único. Chillida tiene obra por todo el mundo, en más de 20 países, incluso en algunos sitios puede que más que en España, como en Alemania. Una persona muy conocida, algunas obras emblemáticas que forman parte del paisaje, pues, de San Sebastián o de Gijón. Y bueno, para conocer, acercarnos un poco más a la persona de Eduardo Chillida, hoy tenemos a alguien muy cercano a él, a su nieto, a Miquel Chillida. Miquel es el licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, se sigue formando en la Escuela de Empresas de Navarra, forma parte, es miembro del centenario de Eduardo Chillida, es director de Desarrollo y responsable de Comunicaciones de Chillida Leku y poco más os puedo decir, que nos cuente él más bien quién era Eduardo Chillida como persona y como artista. Muchas gracias, Miquel. Bueno, gracias Llanos, gracias al Museo de Albacete, gracias a todos vosotros por estar hoy aquí, y es genial que me deis la oportunidad de estar hoy aquí, porque creo que el centenario, el 10 de enero se cumplieron 100 años del nacimiento de la Aitona. Me oiréis de mencionarlo como Aitona, ya que Aitona es abuelo en euskera y toda la vida lo he llamado así, y me suele costar bastante no llamarlo Aitona, así que me perdonaréis la licencia que me voy a tomar. Pero creo que es un momento muy, muy bonito para recordar lo que hizo y también para recordar cómo lo hizo. Por eso he querido llamar a este pequeño coloquio Eduardo Chillida, artista y persona, porque creo que la persona que hay detrás es una persona absolutamente esencial, de unos valores, como diría yo, envidiables, y creo que su obra así lo atestigua, y yo espero que después de la charla de hoy vosotros también compartáis esta opinión conmigo, que bueno, pues soy su nieto y seguro que estoy muy condicionado, como no podía ser de otra manera. No hay nada que haya hecho más por la cultura que el deseo de saber del que no sabe. Mi Aitona es escultor y grabador, pero además de eso era una persona que estaba cargado de dudas y preguntas. Y entonces nunca fue un escritor ni fue ni un poeta, pero está muy relacionado. Le encantaba la poesía, le encantaba la filosofía, y él solía anotar pequeños aforismos en sus dibujos, en sus notas, papeles, y bueno, en un momento dado recopilamos todos esos escritos y sacamos una pequeña publicación que se llama Escritos, precisamente, y este es uno de ellos. Yo os invito a que, si tenéis ocasión en algún momento, os zambulláis en esos escritos, porque de verdad, como digo yo, no hace más que abrir puertas. Son reflexiones que nos invita a reflexionar, y creo que son de las que a uno le hacen pensar. Un librillo de mesilla de cama estupendo. Y yo aquí comparto con él lo que decía. Aquí lo veis, esta mujer que veis aquí era su abuela, Juanacho, una mujer de Urrechu. Urrechu es un pequeño pueblo de Guipúzcoa, que en un momento dado se muda a San Sebastián y gestiona 2 hoteles. Claro, estamos hablando de comienzos del siglo XX, es decir,
Era una mujer muy echada para adelante y fue una absoluta referencia para mi Aitona durante toda su vida. Estos eran sus dos hermanos, Gonzalo e Ignacio. Uno de ellos falleció con 20 años y el otro, Eduardo y Gonzalo, fueron artistas los dos. Y antes hablaba de Juanacho, de esa abuela de Eduardo Chillida, y esta es Pili, mi abuela, la Machi, su mujer. Otra de esas grandes referencias y otro de esos grandes pilares que lo acompañó durante toda su vida. La charla se llama Eduardo Chillida, artista y persona, pero quizás el año que viene podríamos hacer una charla sobre Pilar Belzunce, porque de verdad ella requiere y es protagonista de su historia y también de esta, porque creedme que sin ella nada de lo que hizo mi abuelo se hubiese hecho, hubiese sido posible. Mi Aitona, Eduardo, los artistas viven de alguna manera como flotando, ¿no? Y a veces necesitan a alguien que les agarre del tobillo y que esté en contacto con el suelo, porque así los sueños que uno tiene se pueden hacer realidad. Creedme que sin Pili, Eduardo no existe. Y esto es muy gracioso. En una ocasión, la Machi Pili le dice: oye, Eduardo, he leído en una entrevista tuya que has dicho que tú trabajas solo. Y se queda asombrada y le dice mi Aitona, le dice: bueno, Pili, yo cuando digo solo, a lo que me refiero es a solo contigo. O sea, para que os entendáis cómo de unidos, de qué manera para él ya no tenía sentido el yo sin ella. Y de verdad, esto os lo digo, pero de corazón. Ella era una absoluta posibilitadora de todo lo que quiso hacer mi Aitona en su vida. Y la Machi Pili ya decía ella que desde pequeña había visto que lo que quería hacer Eduardo era algo importante. Y se puso como objetivo hacer que él fuese posible de hacer lo que tenía que hacer. Y como digo, un sustento absolutamente fundamental. Pero antes de ser escultor, aquí lo veis como portero de la Real Sociedad. Mi Aitona era una persona muy atlética, de hecho todo el trabajo es muy físico. Si veis el trabajo de Chillida, toda la obra es realmente de una fisicidad tremenda, es una obra de materiales muy nobles, de trabajo en el material. Y como digo, antes de ser escultor, fue portero. Jugó solo un año, una temporada en la Real Sociedad, ya que en el último partido jugó en segunda división, y en el último partido de la temporada, jugando la promoción contra el Valladolid, le destrozaron la rodilla y tuvo que dejar el fútbol y el deporte de por vida. Creedme que en ese momento le molestó bastante, estaba muy disgustado porque él quería ser portero, quería ser futbolista. Luego es muy gracioso que años después, cuando le preguntaban acerca del pasado como portero, porque bueno, pues ya era escultor, ya tenía una reputación internacional muy importante, le solían preguntar por su pasado como portero, y él, además de una manera un poquito peyorativa, ¿no? ¿Cómo puede ser que usted ahora, que es un artista, escultor internacional, etcétera, que usted antes era portero de fútbol? Y él les explicaba una cosa que me parece fascinante. Les explicaba que en el campo de fútbol, el campo es bidimensional, y el único espacio tridimensional del campo de fútbol se sucede en el área, ya que entre el área y la portería se crea un diedro. En ese diedro, en ese espacio, es donde suceden todos los principios activos del fútbol, que es el gol. Y el portero es la única figura que está continuamente mirando a todo lo que sucede y trabajando precisamente esa intersección entre el espacio y el tiempo, que es el balón. Les decía esto y en ese momento ya el periodista no volvía a preguntar nada de esto ni de broma, porque los dejaba absolutamente ya... Y no está exento de razón. Él decía, era muy gracioso, decía que fíjate cómo estaba manejando ya el espacio cuando era portero. Decía que cuando le iban a tirar un penalti, ahora ya en los campos no se suele hacer, pero antes los porteros solían marcar una línea entre el punto de penalti y la portería, para marcar un poco el centro, para tener siempre esa referencia. Y mi Aitona la hacía un poquito desplazada a uno de los lados. De esa manera, decía, era capaz, manejando el espacio, era capaz de incitar o adelantarse a lo que iba a pasar. Les estaba condicionando al resto para que pensasen que él estaba mal posicionado, cuando realmente estaba perfectamente posicionado para que se la tirasen al lado que parecía más lejano. Y entonces se ponía, como decía él, se echaba mejor a la izquierda y entonces ponía la raya un poco a la derecha, y así era capaz de anticiparse al espacio y al tiempo.
O sea que el escultor ya estaba, pero bueno, estaba en la portería. Después del fútbol abandona el fútbol por la lesión y bueno, esta es su primera escultura, pero antes de llegar a este momento él pasa se va a Madrid y empieza a estudiar arquitectura. Está 2 años, finales de los años 40, él fue portero en el 42-43, 45-46 estudia arquitectura en Madrid, pero a los 2 años abandona la arquitectura porque, como dice él, la arquitectura es un arte que está orientada a las respuestas y a él lo que le gustan son las preguntas. Por lo tanto, ahí hay una lectura de que la arquitectura tiene un sentido práctico. Hay una necesidad muy clara, muy práctica que cubrir. Tú puedes manejar el espacio, pero al final estás supeditado al uso de ese espacio por el ser humano, me da igual, las fachadas, hay unos condicionantes prácticos en el manejo del espacio. Mientras que en el arte es la única disciplina que hay donde no hay un sentido de la practicidad. Hay una ausencia de ella, por eso es arte. Ahí uno es libre, solo trabaja la pregunta, no la respuesta. Y de ahí, como digo, a los 2 años deja la arquitectura y empieza a frecuentar el Círculo de Bellas Artes en Madrid, donde está 1 año. Tenía una facilidad por el dibujo tremenda, le encantaba dibujar. Hay dibujos de cuando era portero de la Real, que iban en el autobús a los campos, a los estadios, y él iba dibujando manos, iba dibujando rodillas, iba dibujando. Y tenía un dibujo, pero vamos, bellísimo. Y lo que le pasaba es que tenía muchos halagos en la escuela, en el Círculo de Bellas Artes. Los profesores y los alumnos le halagaban mucho, este de primer año, cómo dibuja de bien, ¿no? Qué maravilla. Y a él eso le empezaba a suponer un problema, porque no podía creerse, él no concebía que el arte pudiese ser eso, que era, como decía él, era algo fácil, era una mano reproduciendo algo que ya existe, era copiar, la mano copiaba la realidad. Y él, que tenía muchísimo respeto por la idea del arte, decía, el arte tiene que ser algo más, no esto. Así que un día, pensando en esto que le agobiaba mucho, ya iréis viendo que mi Aitona, si algo era de pensar las cosas, una, otra y otra vez. Le daba muchas vueltas a las cosas. Y decidió que a partir de ese momento iba a dibujar solo con la mano izquierda. Entonces, cuando empezaba a dibujar con la mano izquierda, lo que veía es que el dibujo de la mano derecha era muy bonito, pero como digo, estaba vacío de alguna manera, era una copia de algo, de la realidad. Mientras que el de la mano izquierda decía que ahí, siendo mucho menos bonito, le daba la sensación de que estaba muchísimo más próximo al arte. Porque de repente, al no tener la habilidad, al perder la técnica, la capacidad, ya no era una mano dibujando. De repente había tiempo. Y al entrar el tiempo, lo que conseguía es que entrase el alma, el corazón, la cabeza, todo estaba en ese dibujo. El de la mano derecha era una mano que iba antes que todo el resto del cuerpo. Mientras que el de la mano izquierda ya no era una mano, porque la mano no sabía hacer nada, era todo lo demás. Había algo muy especial ahí. Evidentemente la técnica luego la ganó, porque tú te pones a dibujar solo con la mano izquierda y acabas aprendiendo a dibujar con la mano izquierda. Pero era una especie de aprendizaje de lo que para él era el arte. El arte era eso, era olvidarse de lo fácil, olvidarse de lo automático, olvidarse del conocimiento, de la técnica. Él decía que la técnica es preciosa, un dibujo muy técnico es muy bonito, la belleza, pero él decía que el arte no era belleza, el arte es otra cosa, la belleza era un límite para él y había que superar el límite. Entonces, como digo, está 1 año en la Escuela de Bellas Artes en Madrid y le ofrecen una beca para irse a París y él le dice a Pili, que ya eran pareja por aquel entonces, Pili, era el año 48, si tú me acompañas, nos vamos a París, porque yo voy a ser escultor. Y yo creo que aquí no lo puedo ser. Él no creía en la enseñanza del arte, no veía que era el camino. Él decía, yo si quiero ser artista me tengo que ir y tengo que ser artista. Y tengo que ir a donde, pues se iba a donde estaban esos inputs, ¿no? Ese conocimiento, el arte, donde estaba la belleza en ese momento, en París, en los años 50, en el año 48. Se va a París, Pili evidentemente le acompaña. Y allí empieza a trabajar la escultura. Esta que veis aquí es su primera obra, se llama Forma, de 1948, y a él el arte que más le gustaba, que lo podéis ver aquí de alguna manera, era el arte griego. Eran sus musas, ¿no? Fidías, el primero de los clásicos, etcétera, le encantaban.
Y hay una etapa en París del año 48 al año 51 donde trabaja este tipo de obra figurativa, este tipo de obra basada en la forma, en el cuerpo, en las formas definidas. Y bueno, aquí vemos a Eduardo en los años 50 en la Galería Maect. En ese momento o en esos años, la Galería Maect, una de las galerías, si no la galería más importante de arte de Europa de aquellos años, se fijan en él, que además la historia es muy bonita. Ayer justo tuvimos una charla, un coloquio con Isabel Maect, que es la nieta de Aimé Maect, el galerista, que hoy en día la galería ha evolucionado, ahora es la Fundación Maect en Saint-Paul-de-Vence, en Francia, y nos hablaba de cómo conoció el galerista a Chillida, a mi Aitona, y le conoce porque en la escuela de la Ville du Bois, a las afueras de París, donde él tenía la residencia, donde vivía, estaba trabajando los yesos. Lo que habéis visto aquí es un bloque de yeso seco trabajado con martillo y con cincel, lo cual es bastante peculiar porque el yeso se suele modelar de otra manera, y esto era un trabajo de sacar el bloque de yeso e ir quitando. Es un trabajo como en la piedra, pero en el yeso. Claro, en la escuela de donde vivía, en la habitación de al lado, vivía el hijo del galerista, y el hijo del galerista oía unos golpes con el martillo y con el cincel, hasta que un día entró y dice que se encontró a mi Aitona, a un joven lleno de yeso por todas partes, dándole golpes y que lo que vio le pareció tan bonito que le llamó a su padre, el galerista, M, y le dijo: papá, tienes que venir a ver este escultor, que es una maravilla. Era su primera escultura. Vino el galerista, empezó esa relación y que es increíble, me parece a mí, pero bueno, regeneraron esa relación de artista-galerista desde los años 50 hasta el fallecimiento del galerista en el año 81, pero bueno, eso ya vendrá después. Y como digo, empieza esa relación y mi abuelo está 3 años en París, y en esos 3 años le pasa un poco lo mismo que con la mano derecha. ¿Qué le pasa? Que ve que lo que está haciendo de alguna manera ya está hecho, y eso le empieza a suponer un problema. Mi abuelo decía, mi Aitona decía, que el arte era ir a lo desconocido. Decía que esa era precisamente la diferencia entre el artista y el artesano. Decía que el artista, la primera vez que hace algo, puede que sea arte o puede que no, pero la segunda vez que hace lo mismo, seguro que no es arte, porque ya lo conoce, ya lo sabe. Y el conocimiento es fantástico para el artesano o el técnico, la repetición de algo. El artesano vive en ese mundo. Cuando sabe hacer algo, ese conocimiento lo aplica una, otra y otra vez, y hay muchísimo valor para él. Pero para el artista no. El artista vive en un umbral que es el conocer, no el conocimiento. Una vez lo ha conocido, es fantástico, pero ya no es válido de nuevo. Tiene que seguir hacia adelante. Ahí radica la dificultad del arte, que nunca sabes si en el siguiente paso lo que vas a hacer va a ser arte o no. No lo sabes. Y ahí está la dificultad. Por eso toda la obra de Chillida, de mi Aitona, es obra única. Él no hace ediciones, no trabaja. Cada escultura se ha hecho una única vez, nunca más. Y ahí entra en esta crisis existencial, casi diría yo, porque él considera que lo que está haciendo ya está hecho. Lo han hecho los griegos hace muchísimos años. Y entonces empieza a entrar en esa especie de sensación de que no está fallando. Y por eso de nuevo hablo de Pili. Él mismo lo dice en algún vídeo grabado. Ya dice que hay un momento cuando están en París que se van a volver y le dice Pili, le dice mi Aitona a la machi, a Pili: Pili, estoy acabado. Nos vamos porque yo ya he fallado, ¿no? Y le dice la machi: pero a ver, Eduardo, ¿cómo vas a estar acabado si todavía no has ni empezado? Venga, ponte a trabajar y vamos. Y ahí toman la decisión de que se van a volver al País Vasco. Se vuelven a Hernani, al pueblecito donde está hoy en día el museo, que es una casualidad porque no está en Hernani porque él volviese a Hernani, pero bueno, la vida también son casualidades. Así vuelve a Hernani, y aquí es donde en este viaje en tren escribe una cosa muy bonita, y escribe otro de esos aforismos que era: tengo las manos de ayer, me faltan las de mañana. Es esta idea de que lo que ya has conocido ya está, no te vuelve a valer, tienes que seguir mirando a lo siguiente. Y
Y cuando se instala en Hernani, tiene la inmensa fortuna, le deja una de sus tías una casa. En ese momento no tenían mucho, o sea, la familia de mi abuela, de la Machi, era una familia que, bueno, pues tenía recursos, por eso les dejaron una casa para vivir cuando volvieron en Hernani. Una de sus tías le deja una casa, se casan en el 50 y mi Amachi era una mujer fantástica, una mujer práctica al 100%. En ese momento les dice a todos los familiares y todo que no le regalen vajillas y cuberterías y tal, porque no saben si van a tener algo para poner encima, que lo que les hace falta es dinero. Y esto en el año 50 me parece una maravilla, una mujer absolutamente moderna. Y como digo, se instalan en Hernani, le dejan una casa que tiene un jardín para poder trabajar el yeso y la piedra, que empieza a trabajar la piedra, y tiene la inmensa fortuna de que justo enfrente de su casa está la herrería del pueblo, está el herrero, Manuel Illarramendi. Y ahí es donde ve el hierro con los ojos del artista por primera vez en su vida. Y cuando lo ve, también escribe esta reflexión donde decía que estaba fallando porque estaba tratando de trabajar en una luz blanca, la mediterránea, que no era suya, y tenía que volver a la luz negra del Atlántico para trabajar en lo suyo, en lo propio. Y es esta idea de que el arte viene de dentro, no de fuera. Él tiene que volver a su sitio, al lugar donde él de alguna manera pertenece, para encontrar en un material propio, como es el hierro, porque el País Vasco ha vivido del hierro, ha vivido de la mar, pescadores, y del hierro. Desde el siglo XI pues, se empieza a recolectar hierro de las montañas y luego se exporta y se vende pues, a toda Europa, etcétera, etcétera. Entonces hay un conocimiento sobre el hierro. Y entonces va donde el herrero, le acepta como compañero de trabajo, compañero de trabajo, como aprendiz, y empieza a trabajar con un grupo de aprendices el hierro. Y es genial porque este hombre enseguida le separa del grupo de aprendices y le dice: Eduardo, estás aprendiendo rapidísimo, es maravilloso, pero estás haciendo unas cosas tan raras que me estás volviendo locos a todo el resto de aprendices. Y ellos están tratando de ganarse la vida con esto. A mí me encanta el herrero diciéndole que el resto se quería ganar la vida, como diciendo: tú no sé, pero el resto se quiere ganar la vida con esto. O sea, por favor, le separa del grupo, que es un hombre, y la historia de Chillida, ya veréis, es la historia de muchísima gente, que de repente yo creo que perciben ese valor, no sé cómo decir, tú percibías algo muy bonito en el Aitona. Mi Aitona, cuando entraba en una sala, era de esos que de repente la sala cambiaba, algo cambiaba en el ambiente, tenía esa capacidad. Y yo creo que este hombre también, porque le deja las llaves de la herrería y le dice: yo trabajo de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, esto es tuyo, haz lo que quieras. Y en esa herrería, trabajando de 6 de la tarde a 6 de la mañana, es donde nacen todas las obras de los años 50 de hierro de Chillida. Y aquí os pongo este ejemplo, esta obra de aquí. Ay, mira, joder, perdón, el puntero es esta ahí, lo saco, que es más feo que... como digo, este es el primer peine del viento. Es una obra que pertenece a la colección del Reina Sofía, está expuesto en el Reina Sofía, y es del año 52. Trabajado en esa herrería desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la noche. Luego ya os hablaré más del peine, o si queréis os hablo ahora también. Ya conocéis el peine del viento, ¿no? Perfecto. Pues para que veáis, antes os decía que mi Aitona era de darle muchas vueltas a las cosas. Esta obra es del 52. El peine del viento de San Sebastián se instala en el año 77. Y él, el peine del viento, lo tiene en la cabeza desde que era un estudiante, que cuando se saltaba alguna clase se iba a ese lugar de San Sebastián, que en ese momento evidentemente no era el peine, sino que era el final de la ciudad, un final bastante malo, acababan las aguas fluviales ahí, era como él decía, un remate muy mal acabado de una ciudad, donde no había nada, de hecho era un sitio de mala muerte, y él solía ir ahí a ver las olas, le encantaban las olas. De hecho, decía que alguna vez tuvo incluso la tentación de ser marinero, por lo que le llamaba la mar. Y él ahí reflexionaba mucho, o le causaba mucha curiosidad, como digo, se preguntaba muchas cosas, que es lo que hacía él, y se preguntaba siempre acerca de las olas, acerca de la mar, y ahí escribió luego otro de estos aforismos, en este caso es un saludo, es el saludo a Johann Sebastian Bach, el compositor a quien consideraba el mejor arquitecto de la historia, por cómo construía, era música lo que construía, pero construía también, y ahí escribía una frase, era el saludo que era: moderno como las olas, antiguo como la mar, siempre nunca diferente,
pero nunca siempre igual. Y ahí hay algo que es increíble a mí, y es lo bonito de la mar, que la mar es siempre la misma, no ha cambiado, no ha cambiado, pero cada ola es nueva, es diferente y es única. Y además tienes una certeza cuando ves una ola, que después va a venir otra, siempre. Hay algo muy interesante entre lo nuevo y lo antiguo, entre lo moderno y lo que ya existe. Y ahí surge la idea del peine del viento. Y como digo, que le daba muchas vueltas a las cosas, el peine del viento de San Sebastián es el número 15. Este de aquí es el número 1. Y hay 23 peines del viento. Es decir, mi abuelo, antes os he dicho que cada escultura es única, pero muchas veces después del título de la escultura hay un número romano. Ese número romano no significa el número de veces que ha hecho la misma obra, sino que significa el número de veces que se ha hecho la misma pregunta. Y como él va cambiando, va evolucionando con el tiempo, porque para él el tiempo es otro de esos grandes, el espacio y el tiempo, los hermanos, los llamaba él, esto, mirad, lo explicaba como una espiral ascendente. Él decía que en esta espiral, un punto que sería esa pregunta, esa inquietud, se vuelve una línea. Tú pasas por ese punto una, otra, muchas veces. Pero cada vez que pasas a una altura diferente, porque tú no eres el mismo, tú vas evolucionando, tú vas creciendo. Entonces, cada vez que pasas por la pregunta, la respuesta, o cómo trabajas la respuesta, no es igual. Hay algo en común, la génesis de la obra es la misma, pero la obra es diferente cada vez. Trabaja series de esculturas, no obra seriada, sino series de obras. Y el peine del viento es una. Y bueno, aquí ya, claro, el trabajo en hierro, empieza a trabajar con Maect, como digo, esta foto es de la Trienal de Milán del año 54. Bueno, empieza una temporada, empieza ese trabajo en el espacio. Hasta entonces trabajaba la forma, ¿no? De hecho, la primera escultura se llama forma, la forma que tiene la obra. Pero hay un gran cambio y pasa a ser, ya no es la forma la que crea la obra, sino es el límite y el espacio lo que de repente es la obra. Esa obra que veis ahí se llama Redondo alrededor y está conformada por 3 hoces, que en ese momento él todavía está trabajando como un herrero, coge los útiles ya pretrabajados y los manipula. Hay un trabajo sobre objetos ya creados. Y redondo alrededor, al final lo que está creando, como él dice, es una esfera, es ese espacio, esa esfera que se crea dentro de la propia estructura de hierro. Y aquí es muy importante el concepto del límite. En estos años 50 hay muchas obras que tienen rumor de límites, el límite del espacio, hay una serie de nombres que están muy relacionados con el límite. Él lo que decía es que todo se intensifica siempre cuando está cerca de los límites. Y lo mismo pasa con el espacio. Él decía con la materia. Vamos a ver, para entender un poquito esta manera de entender el espacio. Él lo que decía es que el espacio, dada nuestra escala humana, nos queda muy grande. Si tú estás en un espacio exterior, salimos al parque, que tenéis un parque maravilloso, por cierto, el espacio tú no lo percibes, es enorme, es inabarcable, inasumible desde nuestra escala de ser humano. Pero luego de repente te metes en una iglesia, te metes en un edificio, te metes en un espacio cerrado, mucho más pequeño que el espacio exterior, pero ¿cuál es tu sensación? ¡Wow! ¡Qué espacio más grande! De repente, al acotarlo, al marcar el límite, convertimos ese espacio en algo que entendemos, en algo que se adecúa a nuestra escala y percibimos su tamaño y de repente podemos decir que un espacio es enorme cuando venimos de un exterior que es inmensamente mayor, dada nuestra condición, nuestro espacio, o sea, nuestra escala humana. Lo mismo pasa con estas obras. Al limitar ese espacio, activas el propio espacio. La obra se vuelve el espacio que acabas de activar. Este era el filósofo francés Gaston Bachelard, escribía en una de las exposiciones de Maect sobre la obra de Chillida y decía que era maravilloso ver cómo esas obras, las obras en hierro, mantenían todavía la vibración, la reverberación del martillo dándole al hierro y a la vez creaban espacios que parecía que respiraban, parecían espacios vivos, como unos pulmones que se hinchan y se vuelven a comprimir, se expanden y ese digamos que es la línea que marca su trabajo en los años 50. Mirad, esta es la casa de Hernani cuando vuelven de París con ese jardín en un lugar donde podía trabajar y, como digo, ahí es donde conoce el hierro. Y
de ahí nos vamos, este es el año 58, que es el año en el que hay un gran cambio en su vida, ya que esto es una foto de Venecia y gana el Gran Premio de Escultura de la Bienal de Venecia del año 58, en el pabellón español. Claro, esto es un hito que cambia completamente la dimensión del artista, digamos, en el mundo del arte. De repente pasa a ser un artista sumamente reconocido en todas partes y su trabajo, digamos, crece exponencialmente. Y a esto, claro, cuando su trabajo o su capacidad para trabajar, porque él todos los recursos que tenía los utilizaba para trabajar, es cuando da un nuevo salto y es donde aparece por primera vez ya la forja industrial. Claro, esto es para que entendáis cómo se trabajan esas obras, cómo se trabaja el hierro, cómo trabaja Chillida el hierro. Eso que veis ahí es un lingote de acero Corten, pero es macizo. Toda la obra de Chillida es maciza. Cada una de las piezas que componen el peine del viento, que son 3 piezas, cada una pesa unas 11 toneladas. Cuando vengáis a Chillida Leku, que espero que vengáis todos, Llanos, ya me dirás si falta alguno para venir a por él, entonces ya veréis que tenemos la escultura más grande o más pesada, mejor dicho, porque mide 5 metros de altura, la más pesada de Chillida Leku, pesa 64 toneladas. Toda la obra de Chillida pesa muchísimo. Y no pesa porque él quiera que pese, sino que pesa porque no entiende otra manera de hacerlas. Y me explico. Os he hablado del espacio, ¿no? De lo... Sí, no pasa nada. Tenemos musiquilla. Podemos coger en directo. Nada, perdón, continúo. Digo, como os decía, el espacio. Os he hablado de lo importante que es el espacio para Chillida, ¿no? ¿Y por qué la obra es maciza? Porque creedme, tanto la Machi Pili como el galerista con el que trabajaba desde los años 50 le decían que las hiciese huecas. Le decían, Eduardo, hazlas huecas, va a ser muchísimo más fácil, va a ser mucho más barato y no se va a dar cuenta nadie. Y él decía, ya, pero yo sí me daría cuenta y es suficiente para no hacerlo. Entonces, ¿por qué la obra es maciza? Si yo os pregunto en cualquier, y esto vale para cualquier escultura, pero bueno, en la de Chillida igual es más evidente y hay otros artistas donde también es muy evidente, pero si yo os pregunto qué es más importante en una escultura, lo que entendemos como la materia, el hierro por simplificarlo, o el espacio, pues en la obra de Chillida las dos están al mismo nivel, porque sin una no tendrías la otra. Su percepción de la obra es que el espacio es un material más en la obra. Y hay muchas donde es muy evidente. Si vemos un grabado suyo, blanco y negro, es un juego de espacios de nuevo. El blanco sería el espacio y el negro sería la materia. Pero sin el blanco no tienes el negro. Sin ese límite no existe el uno o el otro. Desde este punto de vista, y entendiendo entonces de que el espacio es importante en la escultura, él lo que no se puede permitir es crear un espacio que no pueda ver quien está viendo la obra. Por dos cuestiones. Primero, porque sería engañar a quien está viendo la obra. No le estás enseñando algo que es importante en tu obra, que es el espacio. Y segundo, porque estarías quitándole todo el valor al espacio, como si diese igual lo que hay ahí dentro. Y no da igual, es importante. Si algo es importante en una obra, tú lo muestras. No lo ocultas, como si... No, lo muestras. Por lo tanto, en la obra de Chillida, como digo... Yo ahora os estoy hablando mucho de obra, pero bueno, luego llegaré a que entendáis la coherencia y la absoluta coherencia con todas estas cuestiones que hay en su persona. Es fundamental que la obra sea honesta para él y para quien la mira, porque es una cuestión de respeto a la obra y respeto a quien la mira. Entonces el espacio es importante. Por esa simple razón, todo es macizo, aunque cueste una barbaridad hacerlo, aunque haya veces que no se pueda hacer, lo que sea, da igual, nunca se saltará estas normas. Como él decía que cuando trabajas para un tercero puede que tomes algún atajo, pero cuando trabajas para ti no lo haces nunca. Y esto es importante, tener este compromiso con lo que uno hace y con cómo lo hace. Bueno, el acero aquí se calienta a unos 1300 grados, 1100, 1300 dependiendo de la aleación, forjas industriales. A mí me encanta porque aquí no hay nadie ni con guantes, casi ni con cascos, pero bueno, esto hoy en día no pasaría una inspección de trabajo, pero así se trabajaba y ahí se forja el acero. Estas máquinas que veis eran enormes, o sea, esa prensa hidráulica igual mide
8 metros, una barbaridad. Y bueno, eran trabajos, como digo, pero aquí hay un capítulo aparte. Esto es, por ejemplo, esta obra que veis aquí, que es un Rumor de límites o Alrededor del vacío. Ya me perdonaréis que no tengo muy claro ahora cuál de las dos es el título. Es una obra que está en Washington, una obra pública en Washington DC, en una de las esquinas del Banco Central, ahí está, en la calle, y es una obra de acero inoxidable. Y estos que veis aquí, bueno, tengo el puntero, aquí está Eduardo, aquí está la Aitona, este de aquí, y el resto son todos los operarios con los que trabajó la escultura. Y luego es genial que esta gente, que es, para entender, esto es Legazpi. Legazpi es un pueblo de Guipúzcoa, en el Valle del Hierro, de gente ruda, de estas que casi no hablan ni castellano, que cuando se han ido jubilando, a mí me encanta porque han ido a hacerse viajes a ver las obras, las esculturas que hay alrededor del mundo que han hecho ellos. Y es maravilloso. Creo que eso es algo absolutamente esencial y creo que hay algo muy importante en todo esto. Y es que cuando mi Aitona llega a la forja industrial, en la forja tú tienes todo el conocimiento. En la forja trabaja la gente que más conocimiento tiene y mejor sabe trabajar el hierro del mundo. Pero siempre han trabajado el hierro desde el punto de vista o desde el concepto de la practicidad. Tienen una función práctica. Su trabajo tiene una función práctica. Es respuesta. Antes hablábamos de esto en la arquitectura. Cuando llega mi abuelo allí, cuando llega Eduardo la Aitona a la forja, de repente cambia totalmente las reglas de trabajo. Y esto, que parece una tontería, es increíble el poder que tiene. Él, cuando llegaba a la forja, les hacía una cosa. En el suelo de la forja hay mucha viruta de acero y con el pie solía hacer una línea en el suelo, una raya, y les ponía a todos detrás de la línea y les decía: esta línea que veis aquí, este es el límite. Vosotros lleváis toda vuestra vida trabajando a este lado del límite, porque tenéis una función práctica. El ingeniero te dice, no, el ingeniero jefe o el de materiales, no puedes pasar de esta presión, de esta torsión, de este tal, porque hay que respetar unos límites que marca el papel para hacer lo que estáis haciendo. Decía, pero conmigo, que vamos a hacer arte, nos desprendemos de esos límites. Pasaba la línea y decía, vamos a trabajar aquí, a este lado del límite, porque yo quiero ver lo que pasa cuando doblamos el acero ahí, en el momento en el que lo estamos haciendo. No me importa lo que diga el papel, yo quiero verlo ahí. Y toda esta gente estaba de repente, iba a decir una palabra más malsonante, pero estaba aterrada, porque nunca se habían atrevido a pasar esos umbrales. Siempre habían tenido un jefe que jamás les hubiese dejado pasar de ahí. Y de repente, por primera vez, eran libres de hacer algo en su trabajo. Eran libres de pasar ese límite. De alguna manera iban a hacer cosas que no estaba supuesto que iban a hacer nunca. Y eso tiene un aliciente tremendo. Y esa gente por eso disfrutaba tanto de hacer estas cosas, porque era un momento de expresión de libertad en su oficio, que es un oficio muy duro y muy estricto. Y como digo, creo que eso es, en cierto modo, creo que eso es el arte. Más que el objeto, el arte es lo que cambia a la persona. Y aquí os pongo un ejemplo. Me pasó cuando abrimos el Museo Chillida Leku de nuevo en 2019. Vino una chica y se me presentó y tal, estaba ahí y, oye, Miquel, nada, no me conoces, pero soy la nieta de uno de los trabajadores de la forja de Legazpi que trabajó con tu Aitona. Y, ay, ¿qué tal? No sé qué. Y me dice, mira, no sabes cómo le cambió la vida tu Aitona, tu abuelo, al mío. Porque decía, mi abuelo antes de trabajar con el tuyo, allí era muy típico, Legazpi es el Valle del Hierro, era Patricio Echeverría, la forja industrial, era como el patrón, había muchos pequeños talleres que en momentos de tensión iban todos a la forja. Bueno, pues el abuelo de esta chica tenía un taller de mecanizado y dice, pues a mi abuelo cuando le pedían hacer, ponte 4.000 cucharas, hacía 4.000 cucharas, ponía el material, la máquina y hacía las cucharas. Dice, después de trabajar con tu abuelo algunas de las esculturas, cuando él estaba en su tallercito y le volvían a pedir hacer 5.000 cucharas, dice, el proceso era el mismo, pero ahora él estaba atento, mirando a ver qué estaba pasando, cómo se estaba haciendo en sí la cuchara. Él ya no era el mismo, el proceso, el objeto era el mismo, pero la persona había cambiado. Ahora era curioso, en ese momento en el que de repente se está creando algo. Y creo que esto tiene un poder enorme, que parece una
tontería, una vagueza, creo que es impresionante el valor que tiene. Que ahora estás atento, ahora eres curioso ante lo que está pasando, quieres ver, no te limitas simplemente a mirar, sino que quieres ver lo que está pasando. La escultura debe siempre dar la cara, estar atenta a todo lo que alrededor de ella se mueve y la hace viva. Esto es una manera muy bonita de decir que la escultura, que parece que es un objeto, esto hablaba mi Aitona de la diferencia entre una pintura y una escultura. Decía que una pintura vive en un universo que es su lienzo, de alguna manera. Tú cambias el lienzo y ya está, te llevas su universo. Pero una escultura no. Una escultura se relaciona con todo lo que la rodea, continuamente. Por eso está viva. Y si venís a Chillida Leku, yo me acuerdo, mi Aitona, cuando yo era pequeño, igual estábamos ahí y te decía en un momento dado: mira, Miquel, fíjate muy bien en esa escultura ahora mismo. Fíjate bien, recuérdalo, porque nunca va a volver a ser la misma. Nunca vas a tener la misma brisa con las mismas hojas de los árboles detrás. Nunca vas a tener la misma altura de la hierba. Nunca vas a tener el mismo azul con las mismas nubes. Al final, cada instante, de alguna manera, es único. Esa es la virtud, ¿no?, precisamente de la naturaleza. Y ahí la obra cada vez es única. Y está viva, está en movimiento. Antes hablaba también de Eduardo Chillida, de la Aitona como grabador. Tiene una carrera como grabador impresionante y es, bueno, es muy significativo, sobre todo, mira, de hecho es la foto que tenéis aquí en el tarjetón. Como decía, en la obra gráfica, en este caso se ve muy bien el negro y el blanco. Él siempre dijo que era consciente de que no le iba a dar tiempo a todo, por lo tanto prescindió del color y simplemente trabajó el espacio, la forma, el límite. Y mirad, antes os he hablado de que a él lo que le gustaba era el arte griego, ¿no? Y claro, cuando deja París, cuando abandona París, toma una decisión muy importante, y es que no va a volver a ver nunca arte griego. Esto es antes de que se fuese. Nunca va a volver a arte griego. ¿Por qué? Porque le hace daño, porque es vulnerable, le gusta mucho. Decía que era como los cantos de sirena a Ulises, que le llevan a las rocas. Pues él, cada vez que iba a un museo, se tapaba la cara para no ver las obras griegas, no entraba en las salas de arte griego. Le gustaba mucho y eso le daba mucho miedo, porque había estado muy condicionado al principio. Y esto fue así hasta el año 63, que lo que sucede es que, estando en París, en el Louvre, acababan de traer una escultura, que es la Victoria, la mano de la Victoria de Samotracha, que la acababan de traer al museo, y no se la esperaba. Es una mano de la diosa griega Nike y tal, y es una obra que le faltan unos dedos, una mano preciosa, y de repente ¡pua!, se la encuentra de frente. Se la encuentra y se queda toda la mañana viendo esa escultura, al detalle. Cuando vuelve al hotel, que estaba con la Machi, con Pili, le dice a Pili: Pili, llevo toda la mañana viendo una obra griega y no me ha hecho daño, ya estoy curado. Claro, habían pasado ya, pues desde el 51 que ha vuelto hasta el 63, 12 años de trabajo en la herrería, en el hierro, y en ese momento, claro, él ya tiene su lenguaje propio, ya ha sido capaz, ¿no?, de sacar lo que tiene dentro de alguna manera, y se siente mucho más, bueno, lo puede ver, ahora ya no le hace daño, y le dice: así que, Pili, hacemos las maletas que nos vamos a Grecia. Vamos a ver todo lo que me he perdido durante estos años. Hacen un viaje tremendo por Grecia, el sur de Italia, Francia. Acaban en Saint-Paul-de-Vence, en el espacio de la Galería Maect, en el año 64, que se inauguraba, o en el 63 todavía, que estaba Sert, el arquitecto, haciendo el trabajo de la galería. Y cuando vuelve de ese viaje es cuando trabaja su primer alabastro. Porque en ese viaje, en esa visita, digamos, a Grecia, se reconcilia con la luz y con la arquitectura. Y bueno, los alabastros, que no sé si los conocéis, pero son maravillosos. Los alabastros son... Él trabaja el alabastro, una piedra que ha sido poco trabajada históricamente en el arte, más el mármol, etcétera, porque es muy delicado de trabajar el alabastro, se quiebra enseguida. Es un trabajo, ¿cómo decir? No es un material tan noble a primera vista, pero tiene una capacidad translúcida maravillosa. La luz parece que emana de dentro. Con el alabastro el cambio ya es que no es el espacio el que hace la obra, es la luz el material que crea la obra de alguna manera. Bueno, y paralelamente a todo lo que os estaba contando, pues también iba sucediendo esto, que es una familia, porque digamos que
los artistas, mi abuelo no era nada bohemio, o sea, muchas veces se habla de los artistas, ¿no?, como muy bohemios, muy tal, mi Aitona era, creedme, era lo más antibohemio que pueda haber, era el concepto del trabajador, muy metódico, ir al estudio por la mañana, venir a casa a comer, estudio, y a la vez que iba creando toda esa obra, que ya hablaremos más, estaba creando otra gran obra, que era la familia. 8 hijos. Nosotros somos, yo tengo otros 26 primos, somos 27 primos, 27 nietos. Aquí están los 8 hijos, ya veis, y creo que es muy importante que seguían cultivando, o para mi Aitona era necesario tener un poco ese lugar que es la familia. Un lugar donde él estaba muy cómodo, donde se sentía parte de alguna manera. Mi Aitona hablaba, y esto le pasa también, es como la idea del retorno al País Vasco, de alguna manera. Él decía que era como un árbol que tenía las raíces en su sitio, en su tierra, y los brazos abiertos al mundo. Le valían las culturas de todos, pero sin perder nunca el equilibrio en su lugar. Decía que cualquier árbol está muy bien adecuado a su sitio. Pues era un poco lo mismo, y la familia era su lugar. Y ahí también Pili tiene mucho que ver, por supuesto, porque había que tener 8 hijos y mantenerlos, aunque bueno, luego también, quiero decir, se iban criando también solos, o sea que la aventura de la vida. Y bueno, y esta obra que veis aquí, por ejemplo, es otro monumento público. Este está en Houston, en Estados Unidos, y es por ahondar un poco en esta idea del lugar, ¿no? Os hablaba de que la familia es un lugar para él. Su obra pública, digamos que él muchas veces se asocia a Chillida con la arquitectura, pero no es solamente porque lo que trabaja es el espacio, sino porque lo que él hace es crear un lugar, que esto es arquitectura. La obra de Chillida, las obras públicas, son lugares donde nosotros somos los que completamos o acabamos de crear el lugar. Y las obras, en cierto modo, se vuelven mediadoras. Tienen un significado, tienen una conexión, tienen algo. Y nosotros acabamos de crear el lugar. Las obras, como digo, son mediadoras, pero él lo que está creando son lugares, más que esculturas propiamente. Este de aquí es Martin Heidegger, y lo tengo aquí porque también trabajó libros de artista, que no sé si conocéis alguno, pero bueno, a mí me encantan los libros de artista. Es una manera de relacionarse, o que tenía él, de generar diálogos de conexión con diferentes filósofos, pensadores, poetas. Trabajó libros de artista con Guillén, Jorge Guillén, con Heidegger, con Émile Cioran, algunos con filósofos ya fallecidos, como puede ser Parménides, o con poetisas como Clara Janés. Es decir, una disciplina que trabajó mucho, donde él, filósofo, escritor, trabajaba su obra, y mi Aitona lo que hacía era obra gráfica que iba dentro del libro, creando lo que entendemos como un libro de artista. Un libro que contiene, además de los textos, sino también obra gráfica original. Y también es ese contexto de creadores. Aquí lo veis con Alexander Calder, Sandy Calder, que seguro que os suena por los móviles que trabaja. Calder era otro de los artistas de la Galería Maecht, con quien tuvo mucha amistad. La foto es genial porque parece que le está gritando. En realidad lo que le pasaba a Calder es que tenía un dolor de muelas horrible, y le estaba preguntando: Eduardo, mírame la muela, que es que me duele. Y entonces alguien sacó esta foto, y es maravillosa. Y hacemos hasta camisetas con esta foto, para que os hagáis una idea, porque es divertidísima. Y bueno, aprovecho y os digo que ahora mismo en Chillida Leku tenemos exposición con la Fundación Maecht, tenemos 2 Calders, Giacomet y tal, que es un momento genial, hasta el 14 de abril lo único, es una pena, pero es un momento genial donde decidimos que para celebrar los 100 años de Chillida, de la Aitona, qué mejor que invitar a sus amigos a su casa. Aquí lo veis también con Jorge Guillén, con quien mantuvo una gran amistad. Mira, mi Aitona, antes os he dicho que él no creía en la enseñanza del arte. No creía que el arte se podía enseñar, porque él lo que decía es que lo que tú puedes enseñar es precisamente todo lo que no importa, o todo lo que no vale en el arte, porque lo que vas a enseñar es técnica, lo que vas a enseñar es tu camino, el que tú has recorrido, pero eso, ¿qué valor tiene? La técnica, como decía, es técnica, es estupenda, pero tú puedes hacer arte sin técnica también. El arte no depende, o no es técnica. Otra cosa es que ser un virtuoso técnico te permite hacer cosas maravillosas, sí, pero no es arte per se. Y en cambio,
le pasó que fue profesor en Harvard un año. Le invitaron una vez y dijo que no. Le invitaron al año siguiente y lo que les dijo es que bueno, que no creía en la enseñanza del arte, pero que ante todo era una persona educada, así que dijo, si me vais a invitar cada año, pues tendré que ir alguna vez, y aceptó. Y estuvo un año en Harvard, en Estados Unidos, en Boston, dando clases, y el primer día sus alumnos, esta foto me ha recordado porque a Guillén lo conoció allí, en Harvard. Y cuando estaba allí les dijo el primer día de clase que lo sentía mucho, pero que él no iba a ser capaz de enseñarles nada, pero que creía que ellos sí podían aprender algo. Y era una manera de entender hacían ejercicios muy bonitos. Cuando nevaba siempre les sacaba de clase y les hacía recorrer. Tenían que ser capaces de distinguir sus huellas de las de todos para recorrerlas y recorrer su camino, entender por qué habían elegido este camino y no otros, comparándolo con el resto de huellas en la nieve. Hacían ejercicios muy prácticos, casi de manejo espacial, me atrevería a decir. Y cuando hicieron su examen al final de curso, mi Aitona les devolvió a cada uno su examen y les dijo que no había nadie mejor que cada uno de ellos que supiese qué nota se merecían y que se la tenían que poner ellos cada uno. Y no todos aprobaron, y creo que los que no se aprobaron, porque cada uno se puso su nota, creo que son los que más aprendieron, sin duda. Y bueno, aquí creo que se ve un poquito cómo era él, ¿no? Y qué manera tenía de ser alguien, mi Aitona, alguien que en vez de enseñar, lo que hacía era plantearte dudas, abrirte puertas. Era su manera era su manera de hacerte mejor, creo yo, de darte a entender que lo importante es lo que tú piensas, lo que tú crees, tienes que trabajarlo tú. No te va a dar respuestas, él te va a plantear preguntas más que respuestas. Lugar de encuentros. Esta es una serie maravillosa, es una obra en hormigón. El hormigón lo trabaja con José Antonio Fernández Ordóñez, fantástico ingeniero, con quien trabajó toda una serie de obras, de nuevo de ingeniería. Y el hormigón es muy bonito. El hormigón es un material que le permite rebelarse primero, o al suspenderlo, lo que le permite es rebelarse contra la gravedad. Mi Aitona decía que se había pasado la vida peleando contra Newton, ya que Newton dice que hay una fuerza que es la gravedad, que va hacia abajo, que empuja hacia abajo, y él, en cambio, que era una persona creyente, él decía que había otra fuerza que estaba en continuo equilibrio con la gravedad, que era la fuerza del alma, que empujaba hacia arriba, y que vivíamos en ese balance. Y mi Aitona lo que hablaba, o lo asemejaba la gravedad a la razón. Él decía que vivimos en una sociedad gobernada por la razón, y la razón es, bueno, la razón es la razón, tiene una respuesta para todo tal, pero la razón es algo que como que nos mantiene siempre con los pies en el suelo, la razón. Pero lo que decía mi Aitona es que la razón tiene límites. Y claro, si tú analizas la razón desde la propia razón, te das cuenta de que se desmorona en cierto modo, es limitada. Y en el momento en el que la razón no es capaz de contestar a una sola cuestión, se pone en tela de juicio todo lo que te dice la razón. Y ahí es donde aparece la espiritualidad. Entonces hay una tensión ahí, entre la gravedad o la razón y el alma y la espiritualidad. Y ahí trabajaba él. Y lo que él decía, que es muy importante, es que, y que es lo que le da coherencia a su rebelión contra Newton, es que para rebelarse al peso, lo que él necesita es peso, no ligereza. Por eso las obras de hormigón se rebelan, porque son pesadas. Este hormigón, si fuese muy ligero, esta obra pesa, la de Madrid creo que eran, ¿cuánto eran? 7 toneladas, tampoco no es de las más pesadas. Pero bueno, a mayor peso, más rebelión contra el peso tienes. Si algo es ligero, no te rebelas. Para que te rebeles, necesitas al propio peso. Y eso es, mi Aitona decía que los problemas siempre se tienen que resolver desde dentro, no desde fuera. Por lo tanto, la manera en la que él tiene de rebelarse contra el peso es desde el peso, no desde la ligereza. Este es un maravilloso selfie de mis Aitonas, que bueno, se les ve estupendos. Y esto de aquí es la instalación del peine del viento, que antes hemos hablado ligeramente del peine, y claro, aquí de nuevo es una obra civil en toda regla. Hace poco me preguntaban si sería posible hacer el peine del viento hoy en día. Yo creo que no sería posible hoy, pero tampoco era posible en aquel momento. O sea, fueron absolutos transgresores del momento, sin duda alguna.
Y lo que veis ahí, bueno, que veis el raíl, o veis lo que hubo que instalar para llevar la escultura. Todo ese movimiento de instalación de esa última pieza, la que está ahí al fondo, que son 80 metros, se tuvo que hacer en un día por las mareas. Se hizo en septiembre, porque son las mareas vivas, es el momento donde mayor distancia hay entre la marea baja y la marea alta, y esperaron hasta septiembre para llevar, cuando empezaba a bajar, empezar a llevar la obra, colocarla y volverse antes de que llegase otra vez la marea alta, porque si no les pillaba y era peligrosísimo. Y el resultado del Peine del Viento pues es casi esta intervención, esta obra, este site specific, ¿no? Aquí, claro, la obra es naturaleza. Creo que aquí hay algo muy importante y es una visión muy clara de mi Aitona. Y, por ejemplo, en Chillida Leku, a día de hoy, nosotros, a la gente que viene al museo, le pedimos que toque las esculturas. Todas las obras de exterior se pueden tocar, se deben tocar, porque su manera de relacionarse o su manera de trabajar, la obra es todavía parte de la naturaleza. No sé si me explico bien. No es un objeto sagrado el arte para él. El arte es algo que hay que vivir, que hay que tocar, que hay que disfrutar, que hay que sentir, pero desde esa desacralización del objeto. La obra forma parte todavía de la naturaleza, en cuanto a que es naturaleza. Hay una serie de cuestiones fundamentales en su obra que la asemejan más a la naturaleza que al ser humano, que al objeto, digamos, a la invención del ser humano. Por ejemplo, el tema de los ángulos. Mira, os voy a poner aquí, este es un alabastro, un homenaje a la mar, maravilloso. Si os fijáis en esta obra, y os pongo esta porque es más claro, y quizás lo podéis ver igual, lo veis por aquí, lo veis por aquí, parece que la obra de Chillida parece que se basa en el ángulo recto, y eso es totalmente falso. Mi abuelo no utiliza el ángulo de 90 grados. Él dice que el ángulo de 90 grados es precioso, pero tiene un problema tremendo, y es que es un ángulo que no dialoga con ningún otro ángulo. Cuando tú utilizas un ángulo de 90 grados, estás obligado, condicionado a seguir utilizando ángulos de 90 grados. Si no, no podrías cerrar un cuadrado. A nada que utilices uno, has condicionado todo el espacio. Y para él, dice, claro, aquí no hay tolerancia, y a él lo que le gusta es la tolerancia. Por lo tanto, él trabaja el ángulo, empieza a estudiar, se va más allá de Pitágoras, más allá, y llega a los griegos, llega al ángulo al que llaman ángulo gnomon. El ángulo gnomon, que muy comúnmente se ve reflejado como con un palito casi en el desierto que hace una sombra, el ángulo gnomon es un rango de ángulos que oscila entre los 88 y 92 grados. En ese rango de ángulos, con 4 gnomons, tú puedes cerrar un cuadrado, y son 4 ángulos diferentes. Ahí, decía él, ahí hay verdadero diálogo, porque ahí hay tolerancia. El diálogo es hablar con los diferentes, no con los iguales. Y toda su obra se fundamenta en este ángulo, que es muy bonita la definición del ángulo gnomon, porque la definición es el ángulo de la vida con la horizontal. Como en la naturaleza no existe el ángulo recto, nunca es de 90 grados, siempre es muy próximo. De ahí que sea un ángulo natural. Y lo mismo podríamos decir incluso del manejo del hierro. El trabajo en forja hace que el material está de alguna manera está libre de responder ante las fuerzas, ¿no?, que se le ejercen. Diría también que en toda la obra de Chillida, en toda la obra de la Aitona, hay lo veis en cada una de las obras, hay equilibrio, pero nunca hay simetría. Siempre hay un equilibrio tremendo, toda la obra es profundamente equilibrada entre sí. Aquí es como si dividieses esto por la mitad y tú dirías, no, bueno, no es simétrico, ¿no?, pero hay equilibrio. Tú percibes ese equilibrio continuo. Aquí lo mismo. Bueno, esta foto está muy esquinada, pero hay un equilibrio continuo, pero nunca hay simetría. Como cualquier árbol en la naturaleza, como cualquier persona, somos perfectamente equilibrados, pero no somos simétricos. La simetría es una invención humana. Pues su obra, como veis, responde a los conceptos de la naturaleza. Por eso es una obra que de alguna manera todavía pertenece a la naturaleza. Y así, bueno, esto es el Guggenheim en el año 80, una exposición suya, y así nos vamos ya a esto que veis aquí, este caserío, es el caserío de Zabalaga, que si ya no estuviste hace poco y ya ves que ha cambiado, pero no ha cambiado, es un poco la misma cuestión. Él se enamora de este lugar, bueno, aquí lo explica él muy bien, un día soñé una utopía,
encontrar un espacio donde pudieran descansar mis esculturas y la gente caminara entre ellas como por un bosque. Así llegamos al año 81 y en el 81 lo que sucede es que el galerista francés con el que ha trabajado desde los años 50, M. Maect, fallece. Cuando fallece M, la galería Maect se divide en dos galerías, la Galerie Lelong, Lelong era el director en ese momento y crea su propia galería, que a día de hoy es una galería muy conocida, una galería suiza, y la galería Maect. Se crean las dos galerías, la familiar y la nueva. Y ambas galerías, digamos que quieren quedarse con los artistas, con la representación de los artistas. Y ahí mi Aitona lo que les dice a ambos es que, claro, que ambos son sus amigos. Por lo tanto, decir que sí a uno sería decir que no al otro. Y es algo que no va a hacer. Por lo tanto, a partir de ese momento va a trabajar sin galería, con absoluta libertad. Les dice que no a los dos. Les dice que trabajará con uno, con el otro, con los dos, con terceras galerías, proyectos puntuales, lo que sea, pero sin una galería. Y claro, esto para un artista ya es algo peculiar, pero para un artista que en los años 80 os podéis imaginar ya qué tipo de artista es Chillida, el reconocimiento, qué tipo de obras, claro, necesita un sitio para tener sus obras. Ya antes era la galería la que custodiaba, digamos, las obras. Y así nace Chillida Leku de alguna manera, como una necesidad de buscar un sitio donde poder tener las obras. Y como veis, encuentra ese caserío, que es un caserío de finales de 1400, del siglo XV, y se enamora de ese caserío. Lo ve y se queda profundamente enamorado. Lleva, como decir, 500 años, ¿no?, enraizado ahí. Esta idea de pertenecer a un lugar, de ser un lugar, ¿no?, de alguna manera. Y empieza un proyecto que no tiene ni puñetera idea de lo que es, porque él no estaba pensando en hacer un museo ni nada por el estilo. Él simplemente empieza a guardar, empieza a tener sus obras ahí y paralelamente empieza un proyecto, un proceso de restaurar el caserío, que tampoco la palabra precisa es restaurar porque no lo quiere llevar al estadio previo, sino que lo que él quiere es de alguna manera darle la posibilidad al caserío de poder aguantar otros 500 años y de convertirlo, como decía él, en la casa no suya, pero el hogar de sus obras, en cuanto a que decía era como darles el hogar de unos padres a sus obras, un lugar donde siempre pueden volver de alguna manera. Bueno, aquí vemos alguna, digo, aquí ya son obras más reconocibles. Esta, por ejemplo, que veis aquí, esta obra está en Chillida Leku ahora, es el Monumento a la Tolerancia. No sé si habéis estado en Sevilla hay una obra pública, un monumento público, que es precisamente el Monumento a la Tolerancia. Y me viene muy bien para hablar también un poco de valores, porque mi Aitona, si algo tuvo en su vida, fue un compromiso tremendo para con estos valores tan necesarios para nosotros, para la sociedad, para las personas. Tuvo un compromiso para con la libertad, la tolerancia, el diálogo, y además en una España que en ese momento, bueno, y más en el País Vasco, era una España, digamos, complicada, con mucho conflicto, con mucho conflicto incluso identitario, y él siempre abogó por algo fundamental, y eran las personas. Él tenía otro de esos aforismos que era genial, que decía, vale más una persona, cualquier persona, que una bandera, cualquier bandera. Y también decía otra cosa que está muy bien relacionada, y es que había que tener siempre el nivel de la dignidad un punto por encima del nivel del miedo. Que siempre sea la dignidad la que paute y la que marque tus acciones. Que nunca el miedo la supere. Y creo que tenía un compromiso tremendo. Esta obra, por ejemplo, la de Monumento a la Tolerancia, es una obra, esto es una parte del proceso, porque la obra en Sevilla es una obra monumental de hormigón que mide 5 metros de alto y 12 de ancho, un lugar, de nuevo, y habla muy bien de esta idea de lugar. Como veis aquí, la obra, el monumento público está en el barrio de Triana, tiene a su espalda, aquí detrás, el Guadalquivir, y justo al otro lado está es el fuerte de ¿cómo es? San Jorge, perdón, San Jorge, que era el antiguo tribunal de la Inquisición. Entonces, la obra está dando la espalda a la Inquisición, tiene un brazo, ya veis, abierto al mundo, el otro brazo está en contacto con la tierra y apuntando al cielo, uniendo humanos y dioses, creando un espacio interior para la concordia, donde cristianos, judíos, musulmanes, sea quien sea,
pueda entrar ahí dentro, abrazarse unos a otros, estando conectado cada uno con su respectivo Dios, dando la espalda a la Inquisición, tolerándose. Ese es el monumento a la tolerancia. Que no lo he explicado, pero bueno, este fue un proyecto que le pidieron precisamente en Sevilla, un monumento público, para cerrar la herida de la Inquisición. Por eso la ubicación, por eso la obra, por eso lo que transmito, cuál es el objeto de la obra. Y se ve muy claramente de nuevo que es un lugar, porque aquí nosotros, si esto mide 5 metros de alto, nuestra escala está como por aquí, desde el suelo hasta por aquí. Entendemos perfectamente cómo es un lugar abierto para entrar, para tolerarnos con todo lo que ello significa. Y bueno, este era su estudio, que me parece también muy bonito porque hay un cierto orden en el desorden. O sea, era una persona bastante ordenada, o sea, a su manera, pero ordenada. Y toda su obra transmite de repente ese equilibrio, ese orden, ese equilibrio. Para mí es un balance. La obra de Chillida siempre es absolutamente equilibrada. Aquí le vemos recibiendo el Príncipe de Asturias, por ejemplo. Algún proyecto público. Este es Guraitar Echea, que significa la casa de nuestro padre, y es una obra que está en Guernica, y por ese espacio que se ve en el medio se ve el árbol de Guernica, el que sobrevivió al bombardeo, recordando los fueros y hablando de esa casa que hay que proteger siempre, que es un poema precioso. El elogio del horizonte, que antes también en alguna conversación lo hemos mencionado, es una obra también muy icónica. Y aquí, por ejemplo, lo que él está trabajando, el horizonte, ¿no? El horizonte, mi Aitona se preguntaba si no era el horizonte la patria de todos nosotros, de todas las personas, de todos los seres humanos. ¿Por qué? Decía que el horizonte, que es nuestro límite, cuando tú miras de nuevo es un límite, de nuevo hay un concepto de límite. Decía de nuevo que si nos miramos unos a otros desde una escala humana, vemos nuestras diferencias, vemos que no somos iguales. Pero en cambio, si nos vamos a nuestro límite, a ese horizonte, y desde ese límite nos miras, te das cuenta de que desde ahí todos somos exactamente iguales, todos somos lo mismo. Y él decía, no será esa nuestra patria, el lugar al que pertenecemos, el lugar donde todos somos lo mismo. Para él eso significaba el horizonte. Y aquí ya veis que es una obra que nos relativiza respecto a ese horizonte, es una ventana al cosmos, de nuevo, bueno, creo que es esos mensajes que están en su obra que, a ver, está claro que si te los explican mucho mejor, pero yo os invito a que siempre que vayáis a una escultura vayáis a una escultura de Chillida, yo hablo de ellas como de lugares, claramente, siempre que estéis en alguna obra de Chillida, dedicadle tiempo, sed curiosos, atreveros a ser curiosos. Y aquí de nuevo la familia que seguía creciendo paralelamente. Este es el Palacio de Miramar, esto es San Sebastián. Es anecdótico, pero la primera exposición que se hace en San Sebastián, en su ciudad, a la que él tanto amó, que tiene 6 obras públicas de Chillida, las 6 regaladas, la primera exposición que hacen de Chillida es en el año 92, que es bastante tarde, pero bueno, él nunca sintió que la ciudad estaba en deuda con él, él era un enamorado de su ciudad. Y aquí está él, aquí estoy yo, entre los primos, bueno, pues eso. Ahí estamos todos, que seguía creciendo la familia. Mirad, esta es la obra de Sevilla, el monumento a la tolerancia en la inauguración, y aquí hay un pequeño elenco también de obra pública, el mural de Barcelona, en el Museo de Arte Contemporáneo en el MACBA de Barcelona, año 98. Esta ya es una de las pocos actos públicos más, 99 y 2000. En el 2000 ya empezó a sentirse, ya empezó a flaquear porque falleció en el año 2002 con un Alzheimer y Parkinson, y que fue bastante terrible. Iba a decir, afortunadamente fue bastante rápido, porque hay veces que son enfermedades que son larguísimas y bueno, es una pena. Y este también, pues otro retrato familiar más, uno de los últimos, donde están aquí Eduardo y Pili. Y aquí mira, esta obra, por ejemplo, que está en Berlín, hay una serie de obras que se llama Lotura. Lotura significa unión, y cuando se reunificaron las dos Alemanias,
en la antigua capital, que era Bonn, pasó a ser la nueva capital, que es Berlín, la capital que es a día de hoy. En Bonn, en la... Es la alarma, ¿no? Ahora enseguida termino. Perdón, ya acabo. La antigua capital, Bonn, tenía una escultura enfrente de la Cancillería alemana. Tienen una escultura de Henry Moore. Cuando la capital cambió a Berlín, no les parecía correcto. Los alemanes, la verdad es que son muy respetuosos, hay que decirlo. Han tenido su historia también, no nos vamos a meter en estos debates, pero decidieron que no querían mover la obra, sino que iban a comisionar una nueva obra. Y se la pidieron a mi Aitona, a Chillida. Entonces, la obra que está en Berlín, que es esta de aquí, pero bueno, esto es parte del proceso, es esta que veis aquí. Esta obra, esto es todavía Chillida Leku, ya que aquí estaba todavía en periodo de oxidación. Este es el año 2000, la inauguración del museo de Chillida Leku, de nuestro museo. Aquí está mi Aitona, Pili, están, bueno, Juan Carlos, Sofía, los reyes de España. El canciller alemán, Gerhard Schroeder, porque vino a supervisar cómo estaba la obra para llevársela a Berlín, y bueno, Aznar, etcétera, fue un acontecimiento muy importante. Y la obra que la veis aquí, esta obra, son dos piezas, son dos brazos, que por un lado, como veis, crean una puerta, una transición, y por otro, veis que son como dos manos que tratan de agarrarse, pero no se tocan, porque no es la suma de una más otra Alemania, sino que es una nueva tercera que se está creando entre ellas. Es la obra, lo que de alguna manera simboliza la obra. Y este ya es el caserío de Zabalaga en su inauguración, como digo, el mismo día o al día siguiente probablemente, y aquí ya es el lugar donde descansan mis aitonas, donde también descansa Joaquín, que es el antiguo jardinero de la finca y que bueno, que era parte de la familia, también está ahí, y bueno, y también mi hermano pequeño Luis, que falleció hace unos años, y bueno, pues ahí está también, y parece un bonito lugar para descansar. Y como es su lugar Chillida Leku, esta cruz, y esto está en Chillida Leku, está en el museo, no aparece en ningún mapa, no es que no hay ningún plano, ningún librillo del museo donde te digan que esto está aquí, pero ellos están ahí, y si uno llega, cualquier visitante puede llegar, y si llega al sitio accede y puede estar ahí con ellos. Creo que es una manera, o creo que es algo, es como les gustaba de alguna manera también ser a ellos. Creo que eran mi Aitona y mi Amache eran profundamente accesibles siempre, pero a la vez eran muy, ¿cómo decir? No sé si la palabra es tímidos, o bueno, no eran de fiestas, pero siempre estaban accesibles y siempre estaban a una llamada. Y creo que yo soy su nieto y estoy más condicionado para hablar de ello, pero hay muchísima gente que os lo podrá atestiguar. Hace poco me comentaba un periodista, que a día de hoy es un periodista pues muy conocido, que cuando empezó a trabajar se le ocurrió, que era un periodista Nobel, segundo trabajo, intentó, en un acto público le fue a entrevistar a mi Aitona, a Chillida. Y mi Aitona como que no la atendió tal, y él pensó, bueno, pues evidentemente la cosa más normal del mundo, a ver, no me conoce nadie, llego aquí a ver si voy a conseguir yo una entrevista de Chillida, hoy además en una inauguración tal. Y dice que a la semana y media le llegó una carta, y era de la Aitona, y le pedía disculpas porque no la había cogido en un buen momento, y le invitaba a su casa a que le hiciese la entrevista que quisiese, como quisiese, a comer y tal. Fue ahí, y me lo contaba con una sensación de decir, para mí fue, porque no me esperaba para nada aquello, era la cosa, me pasaba todos los días, yo estaba empezando mi trabajo y era la cosa más normal del mundo, pero aquello es algo que me decía que se me quedó grabado, de qué persona había ahí, qué calidad humana, de tomarse el tiempo de llamar al periódico, conseguir mi dirección, enviarme una carta, invitarme a su casa, cuando no había absolutamente ninguna necesidad de nada. Y creo que por eso digo que creo que son al final los hechos los que son los que de verdad importan, y por eso está ahí. Y bueno, y ya por último, no vi el viento, vi moverse las nubes, no vi el tiempo, vi caerse las hojas. Así que es que ricasco, que es muchas gracias en espera.
gracias a vosotros, de verdad.